Gloria al Señor. Dios bendiga grandemente a los padres y familias que están en sintonía por Radio Pregonero de Justicia. En esta la sección de Informándote con Justicia, donde traemos temas de mucha importancia para que los padres cada día estén alerta de cómo sigue operando el enemigo de las almas, con sutileza, con estrategia, con engaño y mentira. Y todo lo que sabe que puede apartar, que puede ofender, que puede dañar y manchar el corazón de un niño o de una niña, para que algunos no conozcan al Dios de la palabra, y es arrancarle, quitarle, robarle la fe en Cristo Jesús y en sus mandamientos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:3, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Bendito sea el nombre del Señor. El tema en esta mañana, un burlador en la casa. Sabemos que hay consecuencias para el burlador. La burla es pecado, lo dice la Biblia en 2 de Pedro 3:3. Hay muchas maneras y formas de burlarse. Ahora, cuando la burla a lo que es la palabra de Dios es muy lamentable. La maldad crece, la rebelión, la insensatez en niños y en niñas que se burlan ofendiendo a Dios. Eso es lo que estamos viendo constantemente. ¿Y qué quiere decir la palabra burla? Mire, burla es una acción, un gesto o dicho cuyo fin es burlarse de una persona o de una cosa. Burla también es convertir a una persona o cosa en objeto de chiste o de risa. Hoy en día pues estamos viendo un incremento, un aumento de niños y niñas burladores de Dios. Y si son burladores de Dios, ¿cuánto más será de los demás? Imagínense, varios factores están contribuyendo a este aumento, entre ellos el acceso constante a la tecnología, al celular, a la tablet, el internet, los videojuegos, los dibujos animados, series de televisión, Netflix, etcétera. Los niños y niñas burladores se sienten, miren, escuchen, bien orgullosos ellos se sienten bien de burlarse a través de las redes sociales. Esto pues incluye el TikTok, ¿no? ¿Y qué están haciendo estos niños y niñas? Están mostrando cualquier ridiculez, haciendo de esto un pasatiempo para ser aprobados por tantos likes, vistas o seguidores. Y lo más lamentable de todo esto es que la mayoría de las veces autorizados por sus padres. Los padres mismos son la mayoría que los están exponiendo a que utilicen toda esta tecnología y hayan ahí cuantas ridiculez ellos puedan entender que está bien. Eso es parte de la burla, de lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Estos niños y niñas se convierten en arrogantes y por eso los lleva a la burla. El aumento de burladores, incluyendo niños y niñas, es una señal más de los últimos tiempos. Las tinieblas sabemos que siguen avanzando, aumentando, porque el día, la luz se acerca a Cristo, pues viene ya. Eso nosotros no nos debe de sorprender, lo estamos viendo día tras día. Que hayan niños y niñas burladores de padres que no tienen, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la ley de Dios, que no los instruyen en el camino de Dios, y es porque pues por ignorancia lo están permitiendo. Estos padres, como no conocen la palabra del Señor, pueden ver a sus hijos, a sus hijas que se burlan aún de la misma palabra del Señor, que se burlan de manera en todas estas redes, en todas estas tecnologías, y ellos se lo permiten en todo tiempo.
por eso, padres, pues siempre, como decimos, es venir a los pies de Cristo Jesús. Sabemos que si vienen a los pies de Cristo Jesús en un arrepentimiento genuino, de corazón, humillados ante el Señor, y allí puedan entender y reconocer que han ofendido a Dios, que viven de espaldas a Dios, que no están instruyendo a sus hijos en el camino de Dios, humillados, Dios los perdona, y entonces comienza a enseñarles a través de la palabra todo lo que deben saber para que instruyan a sus hijos, a sus hijas en el camino del Señor. Esos son los padres que tienen hijos que no conocen la ley de Dios. Ahora, que hayan niños y niñas burladores de hogares de padres cristianos que conocen la palabra, que conocen la ley de Dios y no los corrigen, no los reprenden, no los redarguyen, no los confrontan. En ese hogar entonces hay problemas. Son padres simples que ven el mar pasar y reciben el daño, como dice la palabra del Señor. Y eso lo sabemos que los hay. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay padres que son incrédulos. Ellos se niegan a creer la palabra, se niegan a entender y pues la información que se les pueda brindar no la quieren en muchos casos recibir y por eso se convierten en padres incrédulos. Y sí los hay, sí, de hogares que son padres cristianos. Así que eso puede suceder también en hogares donde aún conociendo la palabra de Dios lo están permitiendo. Ahora, sabemos que también hay padres cristianos que son justos, que viven en la santidad del Señor, que obedecen la palabra del Señor, que tienen en el hogar el fundamento es Cristo Jesús, viven la palabra, se la enseñan a sus hijos, a sus hijas, los instruyen y estos padres pues cada día les explican a través de la palabra todo lo que ofende a Dios para que los niños y niñas anden conforme a la palabra del Señor. El enemigo es astuto, trabaja y opera con sutileza porque siempre va a ir tras los niños y las niñas. El engañador sabe que si logra hacer de un niño o de una niña un burlador y primeramente de Dios, lo mantiene de su lado. Por eso no podemos ignorar sus maquinaciones. Satanás, que el Señor lo reprenda, desea que sus hijos, que sus hijas ofendan y se burlen de su Dios creador. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto está aumentando día tras día y es muy lamentable ver una generación que se burla y son burladores de la palabra del Señor primeramente. Y eso es lo más importante, ¿no? Pero que se estén burlando esto a través de muchas ofensas que hacen ante su Dios creador. Alabado sea el nombre del Señor. Y es muy peligroso, sabemos que la Biblia así lo dice, que en los últimos tiempos habrán burladores de la palabra del Señor y esto también sucede en niños y en niñas, en algunos de ellos está sucediendo. Y no podemos negarlo, tenemos que entender que si los niños y niñas escuchan también la palabra del Señor y si le escuchan y saben que dice que la burla ofende a Dios, pues miren, se apartan entonces y no lo hacen porque saben que la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Y como siempre, a través de la palabra del Señor traemos todos estos temas, le mostramos también por la palabra lo que el Señor dice de los burladores. Pasamos con la hermana Génesis. Amén. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, y sobre estos versículos hay un subtítulo que dice, el día del Señor vendrá. Y voy a leer del 1 al 3 porque es bien importante de que vemos que se repite la historia. Dice la Biblia, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y aquí bien importante, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Repetimos, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Cuando hablamos de este término de los burladores,
Cuando leemos desde el Antiguo Testamento, vemos que a la palabra hubo muchos burladores. Hubo un ejemplo, el profeta falso, que Hananías con H, porque había uno con Ananías que es con A, que ese fue el que ayudó a Pablo. Pero estamos hablando de Hananías, que en un momento dado, Jeremías era el profeta que Dios estaba utilizando en ese entonces para decirle a su pueblo, miren, que huyeran de la ira de Dios, que obedecieran su palabra. Pero ¿por qué se repite la historia? ¿Por qué? Porque desde ese entonces vemos cómo aún del pueblo de Dios, muchas personas que burladores, simples, pero también en el mundo que se burlan respecto a la palabra del Señor, porque cuando Jeremías dijo que iba a venir yugo sobre el pueblo de Dios, este profeta Hananías, que también decía ser profeta, se burló de lo que Dios estaba hablando y rompió el yugo que estaba sobre Jeremías. So que vemos que ese espíritu de este falso profeta Hananías de burlarse, pues está todavía rondando en los aires y más bien está atacando mucho a toda la tierra, pero también lo vemos mucho este espíritu de burla en los niños y los jóvenes, porque como decía la hermana Mayra, por medio de la tecnología se le ha abierto una puerta bien amplia para que el niño, la joven, ¿verdad?, de este último tiempo, se burlen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su Biblia, como hablábamos hoy al principio, están las normas y el carácter de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el diablo con su astucia quiere arrebatar ese temor. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios abomina la desnudez. Pues entonces el diablo, por medio de estas aplicaciones, estas redes, pues usa sus emisarios, sus emisarias, pues con diferentes entretenimientos. Ahí podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Instagram, podemos hablar de Snapchat, podemos hablar de TikTok, que es la aplicación que más se está utilizando ahora, donde son videos cortos, donde mucha perversidad, mucha desnudez, y vemos que los niños quieren copiar eso. Vemos que en estos diferentes tipos de redes, y en especial TikTok, están lanzando muchos retos, donde hemos visto niños y jóvenes que han sido muertos por seguir esos retos, porque el diablo lo que quiere, dice la Biblia, no lo decimos nosotras, vino a matar, a hurtar, a destruir. Entonces él busca sus estrategias para cautivar la atención de los niños y jóvenes. Entonces, ¿de qué manera? Pues que también se burlen de la palabra del Señor. Porque cuando a un niño o una joven uno le señala lo que está mal delante del Señor, pues se burlan. ¿Por qué? Pues porque no tienen se le ha perdido el temor de Dios. Pero también los padres y madres le alimentan ese ego a esos niños y jóvenes, porque les permiten hacer lo que ellos quieran. Entonces, si no hay temor desde el hogar, desde la cabeza, luego la madre, pues eso se va a repartir a sus hijos. Entonces por eso vemos porque hay una generación tan violenta que se burle ante la palabra del Señor. Pero antes de pasarle la parte a la hermana Mayra, dice que eso iba a ser una señal antes de la venida del Señor. Vemos también de burla, también hermana Mayra, cuando en los tiempos de Noé, que Noé predicaba una palabra y hubo una generación completa, habían niños recién nacidos, ancianos, que no aceptaron la palabra. ¿Y qué pasó? Pues fueron destruidos por el Señor, porque ese es el amor de Dios. Y en otra ocasión vemos también la burla de parte de los niños y jóvenes hacia los adultos, que no respetan, no honran, porque en un tipo de la palabra vemos como Eliseo, que era un siervo de Dios, vinieron unos jóvenes y se comenzaron a burlar, a decirle que si era calvo, que tal vez muchos dirán, wow, eso es algo sencillo, pero no hay respeto ante la autoridad. ¿Y qué pasó? Pues vino maldición sobre ellos. Entonces, aleluya, por eso es que hay que inculcarle ese temor a los niños y a los jóvenes en este tiempo. Claro, y es una generación burladora, que está creciendo cada día más y más, y lo que hace es dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque están programados por toda la tecnología, y eso es lo que ha logrado hacer el enemigo. El enemigo está trabajando, él está haciendo su trabajo. Solamente hay un remanente de niños y niñas que tienen el temor y el respeto a la palabra del Señor. Pero esta generación burladora sigue en aumento, cada
cada día más, ya están programados, y eso es lo que el enemigo quiere, que se burlen, que se burlen de la palabra de Dios. Es una generación burladora que no le interesa que le hablen de Dios, y es muy triste y muy lamentable que los mismos padres en algunas ocasiones pues se oponen a que este niño o esta niña reciban la palabra del Señor. Es también pues una generación burladora que, mira, se burlan día tras día con mucho desprecio hacia las cosas que son de Dios. Esa es la generación burladora. También es una generación irreverente, que todo el tiempo son irreverentes, no tienen ningún reparo en burlarse, en hacer lo que ellos pues les dé la gana, sabiendo que la palabra de que hagan lo que les dé la gana es una frase que eso viene del mismo enemigo, ¿no? Igual que haz lo que quieras hacer, y son irreverentes, ellos se visten como ellos pues les dé, ¿verdad?, la gana, enseñando y mostrando su desnudez, y sabemos que ahí quien está operando pues es el enemigo. Y es una generación también de niños que son y niñas malagradecidos. Nada es sagrado para ellos, ellos se burlan, y hasta ellos se burlan y piensan que pecar es gracioso. Exacto. Eso lo estamos viendo a través de las redes sociales. En todo lo que tiene que ver del Señor, ellos pues se burlan. Y también una generación que lamentablemente la estamos también viendo, y es una generación burladora de niños mal hablados. Están con unas palabras soeces, un vocabulario obsceno, un lenguaje que uno puede escuchar una cosa como esa y uno se queda, porque es una generación burladora, y además de eso pues mal hablados. ¿Y dónde están aprendiendo todo eso? Pues mire, a través de la tecnología, lo aprenden también desde el mismo sistema en los hogares, porque le están enseñando que esa parte de ese lenguaje, que sí, que lo pueden hacer, que eso no es nada, y por eso vemos estos niños y niñas con unas palabras que le salen sapo, y le salen cuanta cosa perversa sale de los labios de niños y niñas, aún desde muy pequeñitos. ¿Y qué quiere decir? Es una generación, como decía la hermana Génesis, sin temor y sin respeto a Dios. Amén. Y además, hermana Mayra, cuando seguimos escudriñando las escrituras, la Biblia dice en 2 de Timoteo, y también nos da un subtítulo que dice el carácter de los hombres en el postrero día. O sea, cuando hablamos de carácter, su forma de ser, su pensamiento, su forma de hablar, y nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, mire, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces aquí vemos unas descripciones donde nos habla que van a haber amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Hemos hablado de la soberbia, que no se quieren sujetar a la autoridad. Pero aquí dice un término, blasfemos, hermana Mayra. Y antes de que una persona blasfeme, es que ya tiene un ámbito de estar burlándose, porque cuando una persona blasfema es ya que sabe contra las cosas de Dios, es que ya ha llegado al tope máximo de ese pecado de burlarse, porque una cosa, dice la Biblia que un abismo llama a otro. Entonces no es así rápido, es bien difícil que una persona en su estado natural, como Dios creó, blasfeme, pero para eso tiene que abrirle su corazón al pecado, y eso poquito a poco se va acumulando hasta tal persona que blasfeman ante las cosas del Señor, ante el Espíritu Santo, que sabemos que es un pecado que la Biblia dice que Dios no perdona. Pero también vemos más adelante que dice aborrecedores de lo bueno y crueles. Pues estamos viendo cómo la generación mata, están asesinando a sus padres, y es bíblico, son señales de que el amor de muchos se iba a enfriar. Pero antes de pasarle a la hermana Mayra, en Proverbios 14, y oiga bien, versículo 9, está en la Biblia, lo puede buscar, dice, los necios se mofan del pecado,
mas entre los rectos hay buena voluntad, hermana Mayra. Mire, los necios se mofan del pecado, y cuando hablamos de mofar, estamos hablando de burla, que la Biblia dice que son personas necias. Entonces Dios quiere transformar esas personas necias que sean sabios, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, que se ha perdido lamentablemente. Claro, y como dijimos al principio, al comienzo, en el hogar donde el fundamento no es Cristo Jesús, donde no está la ley de Dios, si estos niños y niñas escuchan a sus padres que son pues mal hablados, que dicen palabras soeces, y entonces ellos pues las copian, porque los niños y niñas son como esponjas, ¿no? Sí. Y todo lo que ellos escuchan pues también ellos lo van a repetir. Y entonces, pues, eso no está la ley de Dios. Ahora, que en hogares cristianos, de padres cristianos, sí, que llevan a sus hijos o a sus hijas a la casa del Señor, que están conociendo la palabra del Señor, y entonces hay este tipo de palabras soeces, pues mire, es muy lamentable y muy triste, porque entonces esos mismos niños y niñas que van a ver sus padres cristianos, que ven que ellos también tienen palabras soeces en sus labios, pues mire, también las van a repetir. Sí. Y entonces si no le corrigen es muy peligroso. Debemos entonces entender que los padres son los primeros que deben de apartarse de todo ese vocabulario que no le agrada al Señor. Ahora, también sabemos que hay una generación burladora de estos niños que se burlan de los demás en la propia cara, en su propia cara. Muchas veces de frente a ellos, como decía la hermana Génesis, de ancianos, de ancianitas, por alguna condición se burlan de ellos de frente y mire, no tienen ningún reparo en hacerlo. Y también pues lo hacen de espalda, pasa el viejito o el ancianito o cualquier persona que tenga hasta una condición muchas veces física y mire, hasta de espaldas también los copian y se burlan. Eso es parte también de la burla que estamos viendo en algunos de estos niños y niñas. Y entonces muchas veces también, muy lamentable, niños y niñas que se burlan de sus propios padres, de adultos, de la autoridad, se burlan también en algunas ocasiones de hasta pastores, de líderes, sí, se burlan, son burladores en estos tiempos, y es muy triste que esto esté ocurriendo. No nos debe sorprender, pero esto va a seguir aumentando. Se burlan del que no pueden, en algunos casos, estos niños y niñas burladores se burlan de aquellos que no pueden tener un hogar, que no tienen alimento, que no tienen ropa. Son burladores, son vanagloriosos, altivos, son manipuladores, y es muy triste que un niño o una niña se convierta en burladores por aquellos que no tienen un hogar o que tienen alguna necesidad. Hermana Mayra, y ahí es donde entra el término del bullying y el acoso, en este caso el acoso escolar, que es donde más se da, ¿verdad? Y todo eso también lo vemos, ya no es tan solamente presencial, sino que por las redes una persona puede destruir a otra persona. Hemos visto cómo niños y niñas se han suicidado lamentablemente por esto mismo, por la burla, por la mofa, el acoso ante estas situaciones, y muchos de los padres no saben por lo que están pasando sus hijos, y cuando llegan a sus casas pues lamentablemente los encuentran muertos. ¿Por qué? Porque los papás, los madres no tomaron el control de su hogar. Entonces la Biblia nos dice en Proverbios 16 que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero si en un hogar no hay temor de Dios, no están los principios bíblicos, pues por eso le instamos a los padres instruirlos en el camino del Señor, acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque vemos todas estas escenas de pecados grandes, matanzas grandes, y después los papás están lamentándose. ¿Pero por qué? Pues la causa fue que no dejaron entrar a Jesús a su corazón. No estaba la palabra de Dios en su corazón. Entonces cuando hay la palabra de Dios, papá y mamá, van a llegar el momento donde el niño o la niña pues puede tener esas luchas, porque estamos hablando de un mundo espiritual que sí existe. Entonces ya nosotros sabiéndolo, que hay un mundo espiritual que existe, que está acechando mayormente a los niños y niñas que son un poco más indefensos, el jovencito que va creciendo, que está aprendiendo, la jovencita, pues mire,
con misericordia y verdad, pues claro, con la palabra, pues se corrige el pecado y ellos se apartarán. Mira, dice la Biblia que van a recibir el temor, porque es bien importante, hermana Mayra, que hemos aprendido también, y como le hablábamos a los niños, no podemos decir simplemente, no puedes mentir. Papá y mamá, usted le tiene que decir por qué no puede mentir. Debe de decirle por qué no puede mentir. O sea, no debe de mentir. Y usted le dice, bueno, no se puede mentir porque la Biblia dice y Dios dice que, ¿verdad? Pero cuando se trata de decir, corregir algo, un pecado, algo que está mal, pero sin el temor de Dios, pues no hay muchos resultados, porque entonces el niño, el joven, la joven, van a pensar que son cosas de papá y mamá. Y no es así, es que la Biblia lo dice. Claro, y sí, sabemos que estos niños burladores, esta generación, pues mire, se mofan, se ríen, ellos se deleitan. Sí. ¿Y saben por qué, papá y mamá? Porque su corazón está dañado, está corrompido. Sí, escuche, papá y mamá, sí hay niños y niñas burladores, los hay, alabado sea el nombre del Señor, y muchos pues han sido enseñados, han sido adoctrinados y ya están programados para estos tiempos. Amén. La tecnología ha logrado entrar, están viendo, están escuchando, mire, el sentido como siempre, están viendo, ¿no? Y están escuchando, están copiando, y el enemigo tira dardos de fuego a la mente de ellos y los quiere burladores. Y lo está logrando en algunos niños y niñas. Él sabe cómo trabaja el enemigo en su astucia. A unos niños y a otras niñas los va a tomar de diferente forma, ¿no? A unos por una cosa, a otros por otra. Pero en esta generación burladora, pues también quien está ahí operando es el enemigo, porque él lo que quiere es que ellos se aparten del Señor, que no conozcan al Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Le tira con todo, y por eso, mire, papá y mamá, despierta y apercíbete. Dios nos pedirá cuentas por nuestros hijos y por nuestras hijas. A los niños y niñas hay que corregirlos por la palabra, hay que amonestarles antes de que sea muy tarde. Y esta generación burladora, cuando es en contra de la palabra del Señor, es muy peligroso, muy peligroso. Y es que volvemos y repetimos, es que la Biblia dijo que la ciencia, y dice que la ciencia iba a aumentar. Entonces, a veces el mismo pueblo de Dios se hace necio, porque la Biblia lo dice, estamos viendo cómo está aumentando la ciencia, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando, pues, en este caso usted te está edificando, porque la Biblia dice que todo me es lícito, aleluya, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Usted, pues por medio de esta emisora, usted se está edificando, amén, usted se está edificando, pero entonces vemos que, ¿cómo le decimos? Que la tecnología está aumentando, entonces pues estamos viendo que en todas estas redes vemos cómo se burlan de la palabra de Dios. Se les dice, por ejemplo, viene un predicador y le dice que Sodoma y Gomorra, que es malo, no hay respeto, se besan las lesbianas el mismo frente de ustedes, los homosexuales, porque no hay temor de Dios. Pero es bien importante, aleluya, que todo lo que está en la palabra del Señor hay que decirle el por qué, y es porque Dios, Jesucristo, lo dijo en su palabra. No tan solamente, como dijimos, corregir. Ok, corrija, pero dígale el por qué. El por qué es bien importante, que ese niño y esa niña sepan el por qué. Porque, por ejemplo, hay personas que se han apartado de los caminos del Señor, hijos e hijas de creyentes, pero están apartados, pero no hacen muchas cosas. No se atreven a hacer tal vez cosas muy abominables porque sus papás le dijeron, lo instruyeron en el por qué. Porque Dios dice en su Biblia que no se puede hacer en su palabra. Amén, aleluya. Y también, ¿verdad?, como comenta el pastor, que Jesucristo es la máxima expresión de la doctrina. Y es así, todo lo que está en la palabra del Señor es porque hay que poner a Jesús, a Dios en el centro de todo, en todo. Cuando usted vaya a corregir, porque Dios lo dice. No lo deje así como que ya lo corregí, sino que Dios es
el centro de toda norma que está escrita en la palabra. Claro, y quizás hayan padres que puedan estar escuchando y tengan en el hogar algún niño o niña que sea burlador y ¿verdad? No lo supiera, ¿verdad? Sí. A través de la palabra que a Dios no le agrada la burla. No. Y entonces, pues, para eso es que traemos toda esta información, para percibirlos, para que ustedes como padres pues examinen, ¿verdad? Miren el comportamiento de sus padres y ahí pues entonces... Y algo bien importante es que cuando usted vea, por ejemplo, que un niño o una niña está diciendo, no reírle las gracias, porque a veces son errores que se cometen en el humano, de que por ejemplo, como es un niño, se está burlando de esto. No podemos permitirlo, porque entonces esa poquita burla le está dando como fortaleza al niño o la niña que lo están haciendo bien. Entonces nosotros como los adultos tenemos que cuidarnos de fortalecer al niño en su pecado, porque los niños también cuando ya saben discernir entre el bien y el mal, que saben lo que está mal y lo hacen, no se les puede reír las gracias. Porque entonces estamos siendo, como dice la Biblia en los Romanos, partícipes de ese pecado. Entonces lo estamos fortaleciendo, no. Usted le dice, no, eso está mal, eso es pecado, lo regaña, lo corrige, para que entonces, porque si usted no lo regaña y no lo corrige, lo va a seguir haciendo. Entonces, por eso es que vemos por qué aumenta entonces la maldad, porque no ha habido un stop al pecado. ¿Y por qué? Porque todo comienza desde el hogar. Claro, y hay padres que si ven que su niño o su niña se ha burlado de alguien o de algo o mucho más con la palabra del Señor y lo corrige y lo sienta y a través de la palabra le enseña, lo exhorta, lo que dice Dios en la palabra, sabemos que si el niño o la niña se les habla, pues mire, ese niño o esa niña puede apartarse entonces de esa práctica que esté haciendo y entonces el Señor ahí envía, ¿verdad?, sobre ese niño y esa niña para que la bendición en cuanto si está en obediencia, pues el Señor se va a agradar porque se apartó y comenzó a obedecer la palabra de Dios. Y cuando se corrige, pues sí, porque también la Biblia nos dice que vamos a ser probados. Dios va a volver a probarnos. Si en algo hemos fallado, pues Dios nos da la oportunidad, nos prueba para ver si vamos a pasar. Entonces ese niño, cuando es corregido por la palabra del Señor y con el porqué, cuando venga esa tentación, porque va a venir, pues lo va a pensar 2 veces, porque entonces recibió ya la corrección y el porqué. Entonces no lo va a volver a hacer. Pero si se le da rienda suelta, que hagan lo que ellos quieran, que piensen lo que ellos quieran, no se les instruye, pues no se va a detener esa maldad. Y esto está sucediendo por todo lo que hemos dicho constantemente, sábado tras sábado. Nuestro pastor pues también siempre lo viene diciendo, la tecnología es quien está ya programando a los niños y a las niñas y toda esa perversión que se está viendo de toda la desnudez, de todo lo que ofende a Dios. Están viéndolo a través de todas estas redes sociales y el internet, y el enemigo se está encargando de que sigan aumentando niños y niñas burladores, una generación que está burlándose de las cosas del Señor. Alabado sea el nombre del que vive y reina para siempre. Y por eso es que vemos que también la Biblia nos dice que cuando los proverbios, pues más bien eso es para todos, ¿verdad? Pero mayormente, ¿verdad?, a todos los que seguimos, ¿verdad?, que queremos buscar esa madurez en el Señor. Pues cuando leemos los proverbios nos dice de esas conductas, ¿para qué? Para que no seamos afrenta a nuestros padres, a las madres. Pues entonces le da un consejo a los hijos, ¿verdad?, a la juventud, a los niños, de todo lo que hay que hacer para nosotros cuidarnos de ser esa, como dicen los proverbios, que seamos de tristeza a los padres, porque eso no es lo que Dios quiere, y muchos niños y jóvenes son tristeza a sus padres, muchos padres sufriendo, pero también recalcamos que todo tiene que comenzar desde el hogar, porque si todos los hogares aquí en toda la tierra estuvieran a Dios en su corazón, el temor de Dios, la palabra, la doctrina de Dios en su hogar, no hubiese burla, porque está el temor de Dios, pero cuando no hay temor de Dios, pues vienen los mofadores, la burla. Y si el Señor lo dice en su palabra, es porque los burladores, eso
va a aumentar en estos últimos tiempos, y una la señal. burla es una señal, la burla es pecado. Amén. Y hay esperanza siempre en Cristo Jesús, Amén. en su palabra. Si hay un burlador en la casa, un niño o una niña, como padre, pues deben de sentarlos y a través de la palabra enseñarles que burlarse es pecado, que es una ofensa a Dios, que ese niño o esa niña se aparten de esa práctica y teman, tengan respeto y obedezcan la palabra de Dios. Amén. Y aquí en la palabra habla en Proverbios 1, que me vino a la memoria aquí, gracias al Señor, que dice: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Dice la Biblia: y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el mismo Dios dice: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y cuando seguimos leyendo, la Biblia nos habla que dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, estamos hablando que se está desechando el consejo, se está desechando la corrección, la reprensión. Y más adelante dice, en el versículo 29, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, y sabemos que la sabiduría es el temor a Dios, no escogieron el temor de Jehová. Nos contesta, ¿ves? Que hay una respuesta para todo. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Y qué estamos viendo? Nos contesta el 31 en este último tiempo: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque ese es el problema, que estamos viendo una generación donde dice que ellos mismos se aconsejan, no quieren recibir consejos de los adultos, de las personas que pues tienen más experiencia. Pues no, ellos se alimentan de sus propios consejos. Pero aquí nos dice el por qué, nos contesta: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, ¿verdad? Para condenación. Pero la Biblia todavía, el Señor extiende su mano y dice: mas el que me oyere, ¿ve? El joven, la niña que oyere, el padre, el adulto, porque también hay adultos que se burlan de la palabra del Señor. Pero dice: si tú estás en esa conducta, tú recibes la corrección, la reprensión, te aparta. Dice: mas el que oyere, ¿ves? La fe viene por el oír, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Ves? Que ahí está la respuesta. Sí, amén. Y sabemos que hay un remanente, amén, de niños y niñas que viven en la justicia de Dios, que son niños que aman la palabra de Dios, que tienen el temor y el respeto a la palabra de Dios. A eso siempre los vamos a instar, ¿verdad? A que sigan hacia adelante en el camino del Señor, obedeciendo en todo la palabra del Señor, para que puedan recibir cada día las bendiciones espirituales del Señor. Y estamos en tiempos que es cuando ahora más que nunca debemos de orar e interceder por los niños y las niñas, orando e intercediendo para que el Señor pueda hacer que la palabra llegue primeramente a los corazones de los padres, ¿verdad? Que llegue para salvación a los corazones de los padres, para que puedan comenzar a conocer la palabra del Señor. Amén. y comiencen a instruirlos en el camino del Señor. Eso es lo que le agrada al Señor y lo que anhela el Señor. En cambio, los padres que son incrédulos, que se niegan a recibir la información, la palabra del Señor, deben de apartarse de la incredulidad, que también Amén. Sabemos que es pecado, y todo lo traemos con la intención de que cada día conozcamos más qué es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, en que Cristo viene ya, se acerca ya, y por eso tenemos que tener nuestras vestiduras blancas en todo Amén. Tiempo. Y esto incluye también a los niños y a las niñas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que será hasta aquí nuestra parte, y hasta la semana que viene, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.